El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones. Nuestro programa se basa en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, pero también una reflexión que nos ayude en el diario vivir y nos ponga por un momento a reflexionar en nuestro corazón. En esta oportunidad, el tema que nos comparten, emociones restauradas, y nos lo comparte el líder Henry Rincón de la Alianza Cristiana. Quédese con nosotros. La palabra Génesis, que corresponde al primer libro de las Sagradas Escrituras, traduce comienzo, principio e inicio. Entonces, con eso en mente, vamos a ver del libro del principio qué nos dice del comienzo de las emociones. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice la palabra: Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: ¿Dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Si este es el comienzo de la historia humana, aquí nos ilustra que, producto de la llamada caída en pecado de Adán y Eva, ellos sufrieron una afectación en su área emocional, que es un área determinante en la vida de todos nosotros para el ámbito relacional y conductual. La primer reacción que ellos manifiestan es tener miedo. Producto del temor y del miedo, ellos deciden huir, esconderse. Situación que en la actualidad seguimos identificando en el género humano. Millones de hombres y mujeres a lo largo y ancho del globo terráqueo huyen de la presencia de Dios. Nos informa entonces aquí la Escritura que ese origen emocional se vio afectado a causa de la desobediencia. La desobediencia ha sido algo que sigue pasando factura en el ámbito emocional en nosotros los seres humanos. Entonces, aún y a pesar de que los adelantos científicos, tecnológicos, han permitido hacer análisis y estudios de la integralidad del individuo para informarnos en detalle que ya meramente no nos debemos reducir al ámbito espiritual, sino también analizar, estudiar factores de índole psicológicos, sociales, en cuanto a la afectación en las emociones, jamás debemos perder de vista que el origen y la causa en la afectación del ámbito emocional sí tuvo una causa espiritual. Y de ello nos dan informes instituciones en la República de Colombia. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha publicado en su página web en el mes de enero de este año 2026 un informe que alerta acerca del estado emocional en la salud mental del pueblo colombiano. Ellos dicen que cerca de 2.500.000 personas padecen enfermedades de salud mental. Esto debe llevarnos a evaluar la condición personal de cada uno de nosotros para no hacer parte de cifras que incrementen esta realidad. Debido a esta realidad innegable, hombres estudiosos, científicos, han querido ir a fondo y estudiar el tema. Encontramos, por ejemplo, al médico galés Martin Lloyd-Jones, que además de ser médico, es predicador. Él se dio a la tarea de investigar
y escribió un libro que se convirtió en su momento en un bestseller, si se quiere, para la teología cristiana. El libro se llama Depresión espiritual, causas y cura. Él señala que el hombre en su estado de depresión suele pasar la mayor parte de su tiempo escuchándose a sí mismo, en cambio de hablarse a sí mismo a través de las verdades de la Santa Biblia. O que también la depresión puede ser a causa de un pecado no confesado, el cual rompe la comunión y comunicación con Dios. Ese alejamiento agrava la realidad emocional de los seres humanos. Por ello es necesario evaluar desde cada uno de nosotros cuál es el origen de cada una de estas afectaciones que puede haber en nuestro ámbito emocional, que se traduce en, como en Adán y Eva, reacciones equívocas. Entonces, emociones alteradas producen acciones equivocadas. Por ello es importante corregir de fondo estas situaciones. Por $1. Cuenta la historia que en los años 20 una familia china se desplazó hacia los Estados Unidos. Cuando estuvieron allí, dentro de todas sus pertenencias, salió a relucir un pequeño jarrón que era de la dinastía Ming, que había estado en las generaciones anteriores. Pasaron los años y el jarrón pasó de padres a hijos y generación en generación. En los años 90, el jarrón permanecía en la casa del hijo mayor que aún quedaba vivo de la última dinastía. Y ellos lo tenían como una decoración en la mesa de centro de la sala. Uno de los hijos de aquel hombre miró dentro del jarrón y vio en el fondo una moneda de $1. Así que metió su mano con tan mala suerte que la mano le quedó trabada dentro del jarrón. La mamá del niño se preocupó, primero porque el jarrón era muy valioso y segundo porque la mano de su hijo no salía. Le echó jabón, le echó agua, le echó aceite de muchas formas para sacar la mano del niño y no salía. La señora desesperada llamó a su esposo y le comentó la situación. Él apresurado llegó a su casa y cuando vio al niño en esta situación que lloraba y lloraba porque no podía sacar la mano y estaba allí desesperado, tomó la decisión drástica de partir el jarrón. Cogió un martillo y partió el jarrón. Cuando el jarrón fue partido, la mano del niño estaba empuñada. Cuando el papá abrió la mano del niño, dentro de la mano estaba la moneda de $1. Esa era la razón por la cual la mano no salía. Y era porque el niño no soltaba aquella moneda para quedarse con ella. Aunque es una historia, muchas veces nos sucede. Nos aferramos a cosas que creemos son invaluables y podemos perder lo que verdaderamente vale. Y esto le pasó a este niño. Por no soltar aquella moneda, perdieron un jarrón que valía miles de dólares. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia siempre traerá consecuencias trágicas. Reflexionemos. Bueno, hemos podido analizar cómo en el inicio de la creación humana hubo una afectación en el área emocional. Pero para no quedarnos en el ámbito del problema, vamos a ver justamente cómo a lo largo de estos 7.000, un poco más de años de historia de la humanidad, el problema no solo persiste, sino que se ha agudizado. Pero aún y a pesar de ello, en la mente de un Dios creador había la manera de diseñar un plan para corregir, para lograr restaurar el ámbito emocional de forma definitiva en cada uno de los individuos. Entonces, ya la palabra de Dios nos transmite
la manera, los tratamientos, la cura que hallamos para poder solucionar esas afectaciones en el ámbito emocional. La palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 4, de los versículos 16 al 18, nos dice: y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Al analizar esta cita de la palabra de Dios, vemos que el Señor mismo nos transmite la idea de un amor perfecto para poder echar fuera el temor. Y un amor perfecto solo puede provenir de un Dios y un ser perfecto. En conclusión, el amor perfecto solo puede provenir de Dios en la persona de Jesucristo. La Escritura da testimonio de ello. Ejemplo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí el Dios perfecto nos muestra que el amor perfecto ha sido manifestado a plenitud en la entrega de su propio Hijo. Dios da muestras de ser un Dios de amor, entregando en sacrificio lo más valioso para Él, su propio Hijo. Y esa muestra de amor entonces no debería quedar solo en una muestra manifiesta, ajena, etérea a nosotros. Lo hace precisamente para también poder lograr con la entrega de ese Hijo, en ese amor perfecto, derramar en nosotros, que decidamos por fe aceptarle, recibir ese amor perfecto. Y entonces en el amor perfecto de Cristo podemos echar fuera todo temor. Resulta que el temor, si no se soluciona, puede generar problemáticas mayores en el ámbito emocional. Un temor no solucionado puede generar ansiedad. Y la ansiedad es otra de esas grandes enfermedades de salud mental que hoy agobian a la humanidad. Pero para ello también la palabra de Dios nos da el tratamiento y la cura. En el libro o carta de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo nos dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Se nos dice aquí entonces que no debemos preocuparnos. ¿Por qué? Por nada. Y nada es nada. Pero nos da, además de la indicación, la manera. La manera no es centrarnos en nosotros mismos para buscar la solución en nosotros mismos. La manera que nos transmite Dios es buscándole a Él en oración y ruego, presentando a Él nuestras peticiones, es decir, nuestras problemáticas, nuestras ansiedades, para de esta manera Él tomarlas y a cambio entregarnos algo que logrará la solución definitiva. El versículo siguiente nos dice, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La solución es Cristo. Al buscarle y entregarle a través de Cristo nuestras preocupaciones, Él nos entregará a su vez la paz para el gobierno de los pensamientos. Con este tema que nos comparte el líder Henry, nos muestra cómo Dios quiere restaurar todo nuestro ser, especialmente nuestras emociones. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con un propósito, con una misión. Pero el hombre no entiende todo lo que Dios le ha dado y quiere aún más de aquello que tenía a su alrededor y que fue tentado para hacerlo. Cuando el hombre cae en pecado, Dios viene a su encuentro, porque Dios tiene algo especial, que Él no mira nuestra situación,
Él mira es que podamos ser restaurados. Y viene para restaurar a Adán, pero en lugar de ser restaurado, se esquiva de aquello que Dios quiere hacer y empieza a culpar a su esposa, y Eva empieza a culpar a Satanás. Debemos entender que Dios quiere restaurar nuestras emociones y que necesitamos acercarnos a Él con cara destapada, con cara descubierta, con un corazón abierto para que Él pueda obrar en nosotros. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Para continuar con nuestro programa en esta oportunidad, el tema que comparto con ustedes lo he titulado Mi Dios proveerá. Quédese con nosotros. En la palabra de Dios encontramos muchas mujeres, las cuales recibieron de parte de Dios, y aún en el Nuevo Testamento, que de parte del Señor Jesús recibieron sanidad, recibieron bendiciones a su vida. Quiero compartir la historia de una mujer que era madre, viuda. Esta mujer vivía en la época donde los profetas no podían sobresalir mucho porque en esa época existía un rey, el rey Acab, y su esposa Jezabel, que les gustaba cortarle la cabeza a los profetas de Dios. Entonces siempre había una preocupación y de pronto en ese mover de tal vez estar quietos y escondidos, pues ese hombre se endeudó. Era hijo de los profetas, tal vez sosteniendo a su papá y a otros profetas, y se endeudó y este hombre muere. Así que su esposa quedó viuda, endeudada, y lo peor, los dos hijos que tenía eran el garante o eran como lo que respaldaba la deuda que aquel hombre dejó. La mujer en esa situación era casi que la candidata especial para un milagro de parte de Dios. La palabra nos dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vemos acá una situación precaria en esta mujer. Como les decía anteriormente, era una mujer viuda, endeudada, con situaciones difíciles. Tal vez todo lo que tenía en su casa ya lo habían recogido otros acreedores que tal vez su esposo tenía. Y cuando ella decide ir al profeta, al varón de Dios. Y algo interesante es que en ese momento, en ese tiempo, el profeta era la representación humana del Dios vivo. Entonces esta mujer va y le consulta al profeta. Y ella empieza primero a hablarle de que su marido era hijo de los profetas, que su marido había muerto y el siervo era temeroso de Dios. ¿Y esto qué nos muestra? Que muchas veces, por ser fieles, no es que no vayamos a pasar por situaciones difíciles. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos pasar por situaciones difíciles, como esta mujer estaba viviendo. Quedó viuda con sus 2 hijos pequeños, tal vez, no muy grandes, porque no podían trabajar para sostenerla, y el acreedor quería venir a llevárselos como esclavos. Entonces la mujer desesperada, ¿qué hace? Hace lo correcto. Lo primero que hace es buscar de Dios.
Muchas veces nosotros, cuando entramos en situaciones difíciles, lo primero que hacemos es ir a otro lugar, buscar por nuestra propia fuerza salir del lío, mirar qué hacemos, ¿sí? Y terminamos tal vez peor de lo que estábamos antes. Entonces, la primera recomendación que nos muestra esta mujer es ir a buscar de Dios. Y esta mujer va donde el profeta, que como les decía antes era la representación de Dios en la tierra, y le pregunta, ¿qué debo hacer? El acreedor viene por mis hijos. Y cuando Eliseo la ve, lo estoy diciendo en mis propias palabras, no está en la Biblia, pero sí dijo, tal vez usted es la propicia para recibir un milagro de Dios. Por falta de un clavo. En la Edad Media europea se registró un hecho histórico relevante para lo que sería la Inglaterra de su momento, la caída y muerte del rey Ricardo III. A partir de esta caída se generaron muchas leyendas alrededor del tema. Una de ellas cuenta que fue el ayudante del rey a buscar al herrero, que era el encargado de cuidar su caballo, y a presionarlo porque el rey debía salir con urgencia a enfrentar la batalla. Entonces el herrero, movido a la presión y querer entregar con prontitud el caballo del rey, arrancó a colocar las herraduras. Al llegar a la cuarta herradura, le faltaba un clavo. Sin embargo, él decidió de la mejor manera, para suplir la necesidad del rey, enviar el caballo sin ese clavo. Dice la leyenda, parte verdad, parte invención humana por la popularidad, que el rey al ir hacia la batalla y al faltarle un clavo en la pata trasera, la herradura se empezó a aflojar. Se aflojó tanto que la herradura se cayó y el caballo se deslizó. El caballo cae junto con el rey y el rey es rodeado por el ejército enemigo que procede a asesinarle. De ello sale un poema que se volvió famoso en la Europa medieval, que se llama, como el título de la reflexión, Por falta de un clavo. Y dice así, por falta de un clavo se perdió una herradura. Por una herradura se perdió un caballo. Por un caballo se perdió un jinete. Por un jinete se perdió una batalla. Por una batalla se perdió un reino. Y este poema se volvió tan relevante que llegó a oídos de William Shakespeare y él compuso una obra de teatro en donde al cierre de la vida del rey Ricardo, el rey Ricardo terminaba en la batalla gritando, un caballo, mi reino por un caballo. Esta es la historia del fin de un reino a causa de la falta de un clavo. Un clavo puede ser algo minúsculo que puede terminar convirtiéndose en algo mayúsculo. ¿Cuál será el clavo que impide en tu vida quizás aferrar correctamente la herradura para evitar que el reino de tu vida vaya al piso? Es necesario de cada uno de nosotros tener presente que las emociones son un resultado del pensamiento. Hemos de evaluar siempre qué hay en nuestra mente. La palabra de Dios ya nos ha dado la instrucción correcta para poder enfrentar los temores, las preocupaciones, las ansiedades de la vida. La solución es Cristo. Cristo es ese clavo que amarra correctamente la herradura de nuestra vida para evitar que el reino se eche a perder. Entonces es tiempo de tomar la mejor de las decisiones, aceptar a Cristo Jesús en nuestra vida para armar el ancla perfecta que restaura todo el ámbito emocional con el origen que Él pueda tener. Es Él el conocedor de lo más íntimo del ser y quien corrige de fondo y de plano todas aquellas situaciones que hayan podido agravar la existencia de cada uno de nosotros. Por eso les invito entonces a que en reflexión delante de Dios puedas evaluar para recibir la dirección correcta.
reflexionemos. Cuando esta mujer se acerca al profeta, lo primero que el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? O sea, él le hace una pregunta. Ella pensó inmediatamente, tal vez, no tengo dinero, no tengo nada que dar, no tengo nada, la verdad estoy sin nada. Tal vez ella empezó un recorrido en su mente y miró primero su sala. No hay nada porque los muebles se los llevaron otros acreedores. Y tal vez en su mente entró al comedor y dijo, no, también los muebles se los llevó otro acreedor. Y empezó a recorrer las habitaciones y tal vez hasta estaban durmiendo mal, porque parece ser que en la casa no había nada. Pero cuando esta mujer en su mente llega a la cocina, ella ve una jarra de aceite, ella ve una vasija con aceite. Y dice al principio, cuando Eliseo le dice en el capítulo 4 de segundo libro de Reyes, versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, ya prácticamente estaban viviendo, era del aire, prácticamente. Y cuando recuerda a la mujer que tiene una vasija de aceite, le dice, sino una vasija de aceite. A ella tal vez le pareció muy poco, pero cuando lo poco lo ponemos en las manos de Dios, para Dios eso es una muchedumbre de cosas. Esa es la confianza que necesitamos tener con Dios. Que tal vez lo poco que yo le puedo ofrecer a Dios, Él lo puede convertir en abundancia para nosotros. Y en el versículo 3 dice, y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas para ti de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. El profeta le está dando una solución. Le dice, ve y busca vasijas. ¿Tienes ese poco de aceite? Busca vasijas y llénalas con el aceite. La mujer no titubeó ni por un segundo. Ella sabía que lo que el profeta le estaba diciendo venía de parte de Dios. Entonces esta mujer, ¿qué hace? Ella entra a su casa y se encierra allí con sus hijos después de haber pedido las vasijas prestadas y empieza a echar de aquella vasija de aceite a las vasijas prestadas. Y cuando se llenaba una, la ponía aparte y pedía otra y la volvía a llenar. Era un milagro que estaba sucediendo allí, porque la mujer era esa candidata para ese milagro. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos responde. La palabra nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le estaba mostrando aquello grande, aquello oculto de la bendición y la provisión de Dios. Y empieza esta mujer a llenar vasijas y vasijas que le habían prestado, y la mujer hace todo esto, cierra la puerta y con sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y cuando la vasija estaba llena traían otra, y ella echaba del aceite. Era un milagro tremendo ver cómo de esa pequeña vasija salía como un torrente de aceite que depositaba en las otras vasijas. Y las ponía aparte. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dice el versículo 6, dijo a un hijo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo le dijo, no hay más vasijas. Entonces el aceite cesó. Dios no va a desperdiciar las cosas. Cuando las vasijas se acabaron, el aceite paró. Miremos eso, que también es importante entender. Dios no retuvo nada. Dios siguió dando, pero tenía que haber dónde depositarlo, dónde echarlo. A veces pedimos más de lo que podemos tener o más de lo que podemos administrar. Por eso es necesario entender que la mujer, cuando le pide a su hijo la vasija, el hijo le dice no hay más, y el aceite de una vez quedó su vasija, su pequeña vasija quedó llena, pero ya no se derramó, no se regó. ¿Y ella qué hace? Cuando llega esa bendición tan abundante, ella no pensó, voy a ir a comprar muebles para la sala, muebles para el comedor, sino que se fue directamente al varón de Dios, y éste le dice, ve y paga a tu acreedor, y con lo que quede, vivan. O sea, le dio también la solución, ¿para qué? Para que no tomara una decisión equivocada. Porque a veces nos sucede, nosotros muchas veces pensamos porque llegó la bendición derrochar o invertir en otras cosas, cuando lo primero que le dice el profeta es paga lo que debes
para que sepas qué te va a quedar. Y con lo que te quede, con eso puedes vivir. ¿Por qué? Porque la mujer entendía, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es nuestro proveedor, confiemos en Él y Él hará. Cuando confiamos en Dios y lo ponemos como nuestro primer recurso para ir, para clamar, para que tocar a su puerta, Él nos va a responder, Él nos va a abrir. Él dice en la palabra, pidan y se les dará, llamen y se les oirá, toquen y se les abrirá. Él quiere bendecirnos, pero quiere ser el número uno en nuestra vida, que sea el primer recurso al cual vayamos para pedirle en nuestra necesidad y en nuestra situación, y Él nos va a responder. Amables televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares durante esta media hora y compartir juntos nuestro programa Reflexiones. Que Dios les continúe bendiciendo.